Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, esté con cada uno de ustedes. Vamos a estudiar lo que es el Salmo 48. Salmo 48 tiene aproximadamente 15 porciones, 15 versos. El verso número 1 dice: Cántico, salmo de los hijos de Coré. Seguimos con la batería de salmos compuesta por los hijos de Coré. Lo voy a leer completo el salmo. O creo que voy a hacer una pausa. Dale unos cuantos versos, hacemos pausa. Dice: Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios es conocido por refugio, verso 4, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Vamos a hacer una pausa. Verso 1, grande es el Señor y digno de suprema alabanza, la ciudad de nuestro Dios en su monte santo. ¿Cuál es la ciudad de nuestro Dios y cuál es su monte santo? Esa es la pregunta. Dios siempre, la tierra es prefigura. Hay ciertas cosas en la tierra que Dios estableció como prefigura de lo que existe en el mundo espiritual. El templo existe en el mundo espiritual, existe una Jerusalén espiritual, existe un monte espiritual, un monte santo espiritual. Y todo eso tiene su correlación, su representación en el mundo físico. Por eso Dios le dijo a Moisés: de lo que tú viste aquí, eso es lo que tú vas a hacer y lo vas a poner en este lugar. Hizo el tabernáculo con todos los instrumentos y todas las disposiciones. Luego Dios entrega una tierra. En esa tierra ubica un monte. En ese monte ubica su templo. Entonces Jerusalén, que existen tres Jerusalén. La Jerusalén primitiva, en la tierra estoy hablando. Esa Jerusalén primitiva es desde la época de Melquisedec. Luego viene una Jerusalén de la época de David, pero ya existe otra Jerusalén más avanzada, que es una Jerusalén de índole celestial, que tanto en la literatura apocalíptica y otros libros que no están considerados dentro del canon protestante ni católico, también se menciona. Y esa misma Jerusalén celestial la menciona Pablo y la menciona el libro de Apocalipsis. Entonces tenemos tres lugares, tres eh, subdivisiones: la Jerusalén primitiva, la Jerusalén de la época de David y la Jerusalén celestial. Entonces, ¿por qué hay tanto problema hoy día con la Jerusalén física? Todas las principales religiones monoteístas, entiéndase, judaísmo, cristianismo e islam, han tomado Jerusalén y la han fragmentado. ¿Por qué? Porque todos conocen de la riqueza espiritual que hay en Jerusalén. Por eso es que hay tanto problema en esa tierra a nivel físico. Sin embargo, la redención final es de la Jerusalén celestial. Dice: la ciudad de nuestro Dios en su monte santo. En Isaías 2, verso 2 al 3 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, la casa del Dios de Jacob. Fíjense que eso es una profecía que tiene que cumplirse. En definitiva, todas las naciones van a subir al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob. Terrenalmente hablando, eso tiene que acontecer. Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles.
Entonces, fíjense que inclusive Yeshua en Lucas 19:41 lloró sobre Jerusalén y prometió que regresaría para reinar de esa ciudad. O sea, el reinado mesiánico empieza aquí en la tierra, en Jerusalén, la Jerusalén física. Y en cielo nuevo y tierra nueva, entonces se une la Jerusalén de abajo con la Jerusalén de arriba, se unen. Eso al final de los tiempos, después de cielo nuevo y tierra nueva. Pero el gobierno celestial se instaurará en la Jerusalén de aquí abajo. Y desde ahí que Yeshua va a gobernar sobre todas las naciones. Por eso es que, o sea, Jerusalén tiene hay una energía muy fuerte en torno a ella. Es una ciudad de carácter divino. Por eso hay que tantas cosas, la gente, tanta guerra por esa tierra, por la tierra, por nuestra tierra. Por nuestra tierra. ¿A qué me refiero cuando digo por nuestra tierra? Porque somos discípulos de Yeshua. Y desde ahí, los que somos discípulos de Él, vamos a gobernar junto a Él. Verso 2: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la ciudad santa, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice: el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. ¿Por qué? Porque ahí se asienta la presencia de Dios. Ahí se asienta. Cuando Yeshua se asiente en el monte de Sión, vendrá paz sobre toda la tierra. Vendrá paz. Vendrá paz. Es una morada de paz. Verso 3 al 6: Dios en sus palacios es conocido por refugio, los reyes se turban y huyen. Evidentemente, voy a leer aquí, dice verso 5: y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la Jerusalén de abajo está cautiva. ¿Por qué está cautiva? Porque hay fuerzas de oposición malignas que han tratado de tomar la ciudad. Como tal, como existe ahora mismo, los judíos, creyentes o no creyentes en Yeshua, pero observantes de la Torá, no pueden hacer su servicio como lo hacían en los tiempos del rey David. ¿Por qué? Porque está cautiva. Toda la tierra de Jerusalén está cautiva, está dividida por los hombres, la han dividido y se la han repartido a su manera. Entonces hay un cautiverio, y ese cautiverio tiene que venir redención sobre esa tierra. Cuando venga redención sobre la tierra, ¿cómo va a venir redención? El verso 7 lo dice: con viento solano quebrantaste tú las naves de Tarsis. ¿Qué es el viento solano? El viento solano significa juicio. Va a venir un juicio sobre esa tierra, sobre las naciones que tienen ocupada la tierra, y Dios la va a quebrantar. ¿Qué va a hacer Dios? Va a venir un quebrantamiento militar y económico sobre todas las naciones que tienen cautiva la tierra de Jerusalén. Y ahí esas naciones van a temblar. A eso es que se refiere el verso 6 y 7. Eso tiene que cumplirse, eso es profecía. Eso es profecía, dice verso 8 y 9: como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad del Eterno de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre, Selah. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que dice verso 8? ¿Qué va a acontecer en ese tiempo? ¿Cuál es la temática? El viento solano simboliza juicio e intervención divina de manera repentina. Va a venir un juicio repentino. Va a venir un quebrantamiento. Después el verso 9 dice: como lo hemos oído, así lo hemos visto, en la ciudad del Eterno de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, Dios la firmará para siempre.
¿Qué significa eso? Lo que ellos vieron, fíjense que ahí hay una conexión, dice, como lo oímos. ¿Qué significa como lo oímos? La tradición de boca en boca. ¿Qué oyeron lo que oyeron de sus ancestros? Ahora están viéndolo. Dice, Dios la firmará para siempre. ¿Y qué implica eso? Implica una seguridad al final de los tiempos. Va a ser toda la tierra asegurada por Dios mismo. Verso 10. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Miren, el templo es la habitación de la presencia divina en la tierra. El lugar señalado por Dios para que su presencia habite ahí. En el tabernáculo, luego más tarde el templo. Porque ahí se revela su misericordia. Y nosotros tenemos que tener de manera activa ese recuerdo de que recordar que la misericordia de Dios asentada aquí en la tierra, en el tabernáculo. Y por eso nosotros tenemos que renovar nuestra relación con Dios. Miren, se espiritualiza mucho el concepto de la presencia de Dios en el mundo cristiano, pero la presencia de Dios tiene una connotación física. Y esa presencia divina se manifestaba en el templo de manera física. No es que un sentimiento, no de que yo sentí, no que la carne se me di, que estoy sintiendo una energía. No, 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 no. La presencia divina, cuando usted lee el Pentateuco, la Torá, usted se da cuenta que la presencia de Dios era visible. Se veía cuando se posaba en el tabernáculo, en el arca del pacto, en el propiciatorio, se veía. Se veía, no era algo de que yo siento, no, 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 se veía, porque esa es su morada de descanso, de reposo, y ahí se manifiesta la misericordia de Dios. Eso tiene que regresar, amados hermanos. La presencia de Dios, miren, en el cristianismo muy pocas personas saben esto, pero la Shekinah, lo que es la presencia visible de Dios, es lo mismo que el Espíritu Santo. ¿Cuándo cambia de presencia divina al nombre Ruach HaKodesh o Espíritu de Santidad? Porque la presencia cuando está en el templo, asentada se le llama Shekinah, pero cuando sale del templo porque está en el exilio y está en otros lugares, al movimiento de la presencia de Dios se le conoce como el Espíritu Santo. Dios cuando se mueve, cuando no está asentada su presencia, su manifestación, su persona en el tabernáculo, sino que anda moviéndose, se llama Espíritu Santo. ¿Cuándo sucedió eso? En los tiempos de Esdras. Por eso es que hay una transición. Si usted se fija, hay una transición. Desde los tiempos de David va cambiándose algunos nombres. Luego llega Esdras. Y en los tiempos de Esdras, debido a los exilios que había pasado el pueblo de Israel, se le cambia el nombre y se le conoce como Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Así es que los judíos lo conocen, no es un asunto del Nuevo Testamento. Fíjense que en el Génesis se le llama el Espíritu de Dios, pero cuando ya se construye el tabernáculo se le llama la presencia divina. Pero cuando no hay tabernáculo en funcionamiento, cuando el templo no está en funcionamiento, se le llama el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Usted va viendo la transición a lo largo del Humash, es decir, del mal llamado Antiguo Testamento, usted la va viendo la transición. Cuando el Espíritu de Dios se metía en una persona, el Espíritu Santo. Cuando estaba en el tabernáculo, la Shekinah, la presencia de Dios, es el mismo nombre. Es la misma identidad con nombre diferente. Es la misma identidad, pero con un nombre de acuerdo a su posición. Cuando estaba en el tabernáculo, Shekinah, la presencia de Dios, cuando se mueve, el Espíritu Santo, es lo mismo. Estamos hablando exactamente de lo mismo.
No se enseña eso en el cristianismo. ¿Por qué no se enseña en el cristianismo? Porque muchas personas lo ignoran. Verso 11. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. El nombre de Dios, el nombre de Dios representa su revelación en el mundo. De acuerdo a su nombre, al nombre con el que Él se revela. O sea, Dios tiene diferentes nombres de acuerdo a cómo Él se revela, cómo Él interactúa con el hombre, con la tierra. Dice aquí, la justicia está llena de justicia está llena tu diestra. Es decir, hay una justicia activa de Dios. Mire, la diestra de Dios tiene dos componentes, su misericordia y su justicia. La diestra tiene dos componentes, repito, su misericordia y su justicia. Hay un equilibrio entre las dos. Cuando se habla de la diestra de Dios. Si usted va a Isaías 11:9, dice, la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Y Mateo 28:19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El conocimiento, el mandamiento que Yeshua da a sus discípulos, al fundamento de la congregación, de su gobierno. ¿Quién es el fundamento? La distribución administrativa a nivel jerárquico en la estructura de gobierno de Yeshua, tenemos los apóstoles que son el fundamento. A ese fundamento, a ellos se le encomendó ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué implica eso? Eso implica Isaías 11:9, que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. El mensaje de Yeshua a sus talmidín, a sus discípulos, de que el mandamiento de que fueran a todas las naciones para cumplir eso, que la tierra tiene que ser llena del conocimiento de Dios. Yeshua, como hemos dicho en otros estudios, el Yeshua glorificado, el Yeshua después de su resurrección, es la manifestación de Dios mismo en medio del pueblo, Dios caminando en su pueblo. Ese es Yeshua glorificado. Cuando Yeshua es esa presencia divina que caminaba con los israelitas en el desierto. Cuando la presencia divina caminaba, era el mismo Yeshua, pero no se le conocía como Yeshua. Yeshua es un nombre que se le da a este ser cuando nace de María y de José. Pero es el mismo Dios caminando en medio de su pueblo siempre. Antes lo hacía con un arca. Antes lo hacía el arca, ahora lo hace de manera encarnada. ¿Es tan difícil de entender ese concepto? Yo pienso que no. Que si antes Dios se movía dentro su presencia en el arca representaba su presencia, ahora lo hace de manera humana. Yo pienso que eso no es tan difícil de entender. Verso 11 al 13. Se alegrará el monte de Sión, considera sus torres. Isaías 52:7-8 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Efesios 2:20-22 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, en quien ustedes también sois juntamente edificados. Miren, la Nueva Jerusalén es simbolismo del cuerpo mesiánico. ¿Cómo se edifica la Nueva Jerusalén? No estoy hablando de la física, sino de la Nueva Jerusalén de carácter espiritual. Se edifica por los que creen en Yeshua. Cuando dice la observación de sus torres, o sea, considerar sus torres, etcétera, se refiere a contemplar la gloria del reino mesiánico. A eso se refiere eso. Contemplemos la gloria del reino mesiánico. Muchas denominaciones cristianas no entienden que en los 1000 años y la Nueva Jerusalén y la tierra nueva hicieron nueva y tierra nueva, es literal eso, que eso no es metafórico.
nunca fue metafórico. ¿Acaso el Mesías era una poesía antes de que se manifestara en carne? Nunca fue una poesía, eso era de carácter literal. Y el mismo Mesías dice que tiene que revelarse al final de los tiempos y regresar aquí a la tierra y establecer su reino, como los discípulos le preguntaron qué posición iba a ocupar cada quien y cuándo iba a establecer su reino aquí en la tierra. No era en el cielo que lo iba a establecer, era aquí en medio de los hombres. Es que el reino baja aquí a la tierra y el reino también está compuesto por una estructura física de carácter espiritual, pero también por una estructura física de carácter humano, material. Las dos cosas tienen que fusionarse. El reino tiene súbditos, tiene personas, tiene eh, ejército. El reino tiene componentes que no son ángeles, también son seres humanos los miembros del reino. Los miembros del reino de los cielos son seres humanos. Usted y yo somos nosotros los miembros. Evidentemente, cada uno va a ocupar una posición de acuerdo a tus obras. Si Yeshua quiere darte una posición como comandante de los ejércitos del este, por decir algo, o su jefe de la división tal, bueno, eso ya tú te lo vas a ganar de acuerdo a tus obras. ¿Sobre cuántas ciudades tú vas a gobernar? Bueno, de acuerdo a tus obras. Yo no estoy hablando de salvación ahora mismo. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la recompensa. Verso 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, perdón. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Oh, fíjense cómo el Salmo está hablando de la resurrección. Dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por eso Yeshua dice en Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿A qué se está refiriendo eso? Todo el que muere, todo el que se le agotó su tiempo aquí en la tierra, está muerto. Pero para el Maestro, para Dios, está vivo. Porque en Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Es un presente continuo. Para Dios, aunque para nosotros que vivimos sujetos al tiempo, la persona está muerta, Dios siempre lo ve vivo. Todo eso se va a conjugar al final de los tiempos con la resurrección de los muertos, porque necesitamos ser resucitados o en su defecto ser transformados, como Yeshua, que fue resucitado. Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida. El Cordero nos pastoreará, que está en medio del trono, los pastoreará, a nosotros nos pastoreará y nos guiará a fuentes de aguas de vida. Dios siempre ha querido dar vida en abundancia. Dios siempre ha querido manifestarse a los hombres. Este Salmo 48 dice que la gloria de Dios se manifiesta en Sión, y Sión es la ciudad del gran rey. Todo eso apunta, amados hermanos, a la figura del Mesías. Yeshua es quien reina en justicia y guía eternamente a su pueblo. El Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Yeshua, en él nosotros tenemos protección divina y esperanza aún más allá de la muerte. En Yeshua nosotros tenemos la esperanza aún más allá de la muerte. Afirma tu camino en él. Afirma tus caminos. Los caminos que Dios trazó desde tiempos antiguos. Están ahí y son accesibles para todos nosotros. Esos caminos hablan de Yeshua, que es la vida eterna. Todos los caminos que Dios trazó al hombre, todas sus figuras y antesalas están dispuestas
para cada uno de nosotros, amados hermanos, para que tengamos vida en abundancia, vida eterna. Agárrate de Yeshua, medita en esa nueva Jerusalén, medita en la profecía de que todos los pueblos irán delante del gran rey a recibir bendición del Dios de Jacob, a recibir instrucción, a recibir conocimiento, de que la gloria de Dios sea llena sobre toda la tierra. Eso es, también nosotros tenemos una parte en que la gloria de Dios llene toda la tierra. ¿Cómo? Predicando, enseñando a los demás, estudiando la palabra de Dios y transmitiéndola a aquellos que quieren oírla. No estamos llamados a obligar a nadie. Nuestra función es única y exclusivamente enseñar, transmitir, pero necesitamos preparación para transmitir. No todo el mundo está. Por eso existen ministerios y sus ministerios clasificados, los maestros, los apóstoles, etc. Yeshua era maestro, es el maestro por excelencia. Necesitamos fortalecer el ministerio de la enseñanza en todas las congregaciones, en todas las iglesias. Maestro no puede ser todo el mundo. El maestro tiene que sumergirse mínimo 1 a 2 horas diarias en la lectura de las Sagradas Escrituras. Y enseñar, transmitir conocimiento, transmitir revelación divina para que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios, de su conocimiento, de su revelación. No es ir a la iglesia a recibir promesas materiales. Es recibir conocimiento acerca de la revelación de Dios para aplicarlo en nuestras vidas. No es adquirir conocimiento para solucionar nuestros problemas. Es adquirir conocimiento para llevar la gloria de Dios, porque la gloria es de Él siempre, el conocimiento de Dios a todas las naciones. No es nuestra gloria la que buscamos, sino la gloria de nuestro Dios. Desde el monte de Sión, su gloria se manifiesta. De su ciudad santa, Jerusalén, su gloria se manifiesta. Así que tengan paz, amados hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom.